Cuando el hombre inventó el número 0, encerró la nada en un círculo y liberó lo contrario de la nada, el algo. Las combinaciones de los algos en un principio no eran tantas, pero con el paso del tiempo fueron muchas, tantas, que el número de ceros que había que agregar para contarlas formaban una larga fila de nadas que se perdían en el infinito. El hombre tuvo miedo. Fue entonces que la humanidad se refugió en la certeza. Y la certeza es la negación de la duda. El mundo de la sabiduría muchas veces se enfrenta con el mundo de la inteligencia, como el mundo del pensar se enfrenta con el mundo del sentir, como el mundo del orden se enfrenta con la poesía. Tratemos de sentir la poesía a través del encierro y embarquémonos en esta travesía mágica. Latinoamérica, historias perdidas. Existen historias que suelen ponernos la carne de gallina cuando las escuchamos. Nunca sabremos si son ciertas o no, pero no dejan de causarnos terror. ¿Qué son los fantasmas? Muchos parecen maléficos, pero otros no. Solo vagan penando o intentan terminar lo que hacían cuando los sorprendió la muerte. Observar a un espejo en la oscuridad, ingresar a una habitación vacía, visitar una casa abandonada o un cementerio nos hace preguntarnos si ellos están ahí, observándonos. Soy Jaime Maussan y lo invito a compartir este capítulo de Latinoamérica, historias perdidas, fantasmas, espejos del alma. Pasos misteriosos, voces de ultratumba, ojos que miran, callejones desiertos, pero no tan desiertos, temor, dolor y misterio. Pero, ¿realmente existen? Son amenazantes y siniestros. La mayoría de la gente reniega de su existencia, pero internamente todos les temen. Producen tanto espanto como fascinación. Son los dueños del temor, pero también de la esperanza. Siluetas del alma, los fantasmas. ¿Son reales o solo un producto de la imaginación? ¿De qué están hechos los fantasmas? ¿Por qué están aquí en la Tierra? ¿Son una amenaza? ¿Qué buscan los muertos en el mundo de los vivos? Juan Ramón Sáenz conduce un exitoso programa radial que se emite en México. Durante los años que lleva el programa al aire, ha recolectado miles de historias de fantasmas. La mano peluda aquí está con nosotros. La mano peluda, el nombre, bueno, pues nuestro abuelo, como les decía hace un momento, en Mazatlán nos juntaba a los primos, a los niños, a los vecinos, a las señoras, y nos contaba historias. Nos decía, mira, ahí, arriba de esa casa, se paraba una bruja y se quitaba los ojos, ¿ven? Y nos tenía así. Y todas las noches, entonces siempre que nos íbamos nos decía, pórtense bien, porque si no, se les puede aparecer la mano peluda. Los relatos de fantasmas generan temor por lo desconocido y terrorífico. Sin embargo, muchas de estas historias no son auténticas vivencias de quienes las relatan, sino que están basadas en mitos y leyendas que forman parte de la cultura. Procede que una persona que era mensajera en un pueblito, un pequeño pueblito donde había, solamente llegaba el tren, y le dice, el mensajero de la estación, le dice, ¿sabe qué? Tiene que llevar este paquete. Oye, pero son las 11 de la noche. Ni modo, tiene que llevarlo, pierde su trabajo. Oye, pero tengo que atravesar el cementerio para llegar a esa dirección, porque si no tendría que dar la vuelta al pueblo. Ni modo. Entonces va entrando al cementerio, era muy miedoso. Se vuelve una hojita y, ay, oye un ruido y se espanta. A la mitad del cementerio, no el cementerio, pasa una persona. Señor, buenas noches, ¿me puede acompañar si quiere a la salida del cementerio? Es que la verdad me da mucha pena decirlo, pero me da mucho miedo el cementerio. Sí, cómo no. Y entre dos, o sea, el miedo es menos. Y llegando a la puerta del cementerio, le dice, señor,
¿Y a usted no le dan miedo los cementerios? No. Bueno, cuando estaba vivo, sí. Quienes ven o oyen fantasmas generalmente tienen como primera reacción sospechar de su cordura mental. Quienes escuchan sus relatos, más que sospechar, tienen la certeza de que algo perturba el sano juicio del testigo. Sin embargo, cuando son varios los testigos, es más complicado atribuir a la visión un carácter alucinatorio. Unas personas que viajaban en carretera, se les descompuso la camioneta, se bajaron a buscar ayuda y en el campo escuchaban un llanto de un bebé, pero era la madrugada, era imposible que existiera ese llanto. Conforme iban avanzando, iban caminando, el llanto se escuchaba más y más fuerte, hasta que dieron en una zanja y fueron a ver, miren un bebé, y estaba un bebé. Cuando se acercaron todos a verlo y haciéndole ruedita, todos se asomaron hacia abajo y lo vieron. Se dieron cuenta y el bebé les dijo, llévame contigo. Para las enciclopedias, los fantasmas son la figura de una persona muerta que aparece a los vivos. Pero este concepto no responde a la gran pregunta. ¿Qué son realmente los fantasmas? ¿De qué están hechos? El fantasma es un ser incorpóreo. Es un ser espiritual que ya no tiene cuerpo y que se encuentra en un plano de existencia paralelo de nosotros durante un periodo por lo menos, y después de ahí trasciende. Lo que se conoce entre los mundos espirituales va a la luz o trasciende hacia lo divino. Son entidades que se aparecen en determinado lugar. Esto puede ser también por un ánima que se queda en un lugar, en una casa. Son almas que no han trascendido porque tuvieron, por ejemplo, una persona que se suicida no puede trascender para que descanse su alma. Son personas que también las han matado. Entonces, son entidades que están vagando en esta dimensión, porque ellos viven en otra dimensión, sin embargo, tienen cierta influencia en este mundo que vivimos. La palabra fantasma viene de un vocablo alemán que dice aparecido. Se le llama fantasma y eso nos lo han enseñado a través de la televisión, de los cuentos, que nos ponen una sábana con ojitos que parece Gasparín. No, según muchos parapsicólogos, según grandes maestros, se trata de energías. Pueden ser energías de luz o energías de sombra. Pueden ser inclusive esencias, almas o espíritus de personas que murieron y que no han alcanzado su plano de existencia. Necesariamente los fantasmas no tienen que ser malos o buenos, simplemente son energías. Los que hacen acciones malas se dice que son seres de sombra y los que hacen cosas buenas son seres de luz. Leyendas de almas que quedan varadas en su camino al cielo se conocen desde siempre. Si un cuerpo no estaba enterrado, su espíritu no podía cruzar la laguna Estigia, el río que divide el mundo terrenal del más allá. Pero no se trata solo de antiguas historias supersticiosas. Los fantasmas siguen apareciéndose actualmente. A veces la gente miente, otras veces mentir, dicen cosas que no son necesariamente verdad, pero sí son auténticas para ella. Fíjate que a taxistas, no solamente del Distrito Federal, sino de los 32 estados de la República Mexicana, han sufrido, muchos de ellos han sufrido una situación extraña, sobre todo los que trabajan de noche. Sucede que ven una mujer, les hace la parada, voy a tal lugar, y resulta que ese lugar o es una casa vieja o es un panteón. Y luego, pues, o sea, generalmente es un lugar horrible para que se descienda una mujer a las 2 de la mañana, por ejemplo. Entonces le dice, señor, ¿cuánto le debo? No, pues tanto. Ok, ¿podría venir a cobrar mañana? Si viene a cobrar usted mañana, le pago el doble. Es que mire, no tengo dinero. Bueno, se van medio enojados. Cuando regresan, o se dan cuenta que el domicilio donde llegaron es una casa abandonada, o es una casa donde le dicen, sí, efectivamente aquí vivía esa señora, pero ella murió hace como 20 años. Esta es su foto. ¡Ay, sí es ella! Y a varios les ha dado diabetes del susto, ¿eh? En cada pueblo, en cada ciudad, es posible encontrar diferentes versiones de esta historia. Es la leyenda de la Dama de Blanco. La leyenda de la Dama de Blanco es muy curiosa porque nosotros la basamos, bueno, precisamente en el cementerio de Recoleta.
pero muchos pasajeros dicen que ya la habían escuchado en Quilmes, o en Mar del Plata, o en Mendoza, o en Córdoba, y gente de otros países también la escuchó en otros países, así que es una temática recurrente en varios lados, que también se potencia por internet, porque quizás alguno copia y pega y lo hace partícipe en su pueblo. ¿Por qué se da? No sé exactamente. Supongo que todo el mundo quiere tener algo para contar, y siempre lo relacionado con los muertos y con fantasmas es algo que interesa y que da lugar a que se interese más gente. De esto yo creo, al hablar de la Dama de Blanco, se trata de igualar, de estereotipar diferentes acontecimientos en diferentes latitudes, incluso del planeta, con un solo ser. Yo creo que esto es algo que les llega a suceder a muchos seres, buenos y malos, dentro del mundo espiritual. De hecho, yo he sabido de algunos casos de gente que le han pedido un ride en la carretera o en una calle, suben a una persona y más adelante la persona ya no va. Ha habido casos del taxista que levantan a una chica cerca de un cementerio, le llevan a su casa y nunca sale, van a tocar, le dicen, no, pues la que trajiste tiene 10 años de muerta, no puede ser. Fraude, estafas, embustes, simples mentiras, cuentos que se cuentan para tener algo que contar. Es ingenuo creer que todas las historias de fantasmas son ciertas, pero más ingenuo es pensar que todas ellas son totalmente falsas. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. ¿Sabes que cuando estaba ahí mirando para adelante pensaba, todos tienen canción, el oso tiene una canción, el orangután tiene su canción, hasta el camaleón tiene una, pero me calenté y ayer me compuse un tema, ¿te lo canto? Es necesario, Álvarez. Sí, es tecno, ahí va. Rino, 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 rinoceronte, ceronte, 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 y se repite así continuamente. ¿Qué te parece? Sí, te vas a morir de hambre repetitivamente. Norquick, la pausa que más reconforta. Mira, de nuestro casamiento. Sí, y nuestro primer aniversario. El cumple de Mateo. ¿Cuántos recuerdos? Sí. Y todo sobre mi mejor mantel. ¿No les gustaría dejar las manchas en el paseo? Mr. Músculo. Conozcan el poder de Mr. Músculo Oxypower. Con solo mezclarlo con agua caliente, Mr. Músculo Oxypower libera más oxígeno que nadie para remover más a fondo más manchas. Usalo puro para sacar manchas difíciles al instante. En remojo para manchas rebeldes y viejas. Diluido para sacar manchas superficiales difíciles y verlas desaparecer ante tus ojos. O en el lavarropas para potenciar al máximo el lavado. Y como no contiene lavandina, no daña la ropa y mantiene los colores. Como nuevo. Y de las manchas, ni recuerdo. Mr. Músculo Oxypower pone su músculo para eliminar más manchas más a fondo. Las franelas solo mueven el polvo de un lugar a otro. Ahora con el nuevo Blend Plumero Atrapapolvo, olvídate del polvo de tu casa definitivamente, porque sus exclusivas fibras extra largas atrapan y retienen el polvo de una sola pasada, inclusive en lugares difíciles. Y una vez lleno de polvo, cambia el repuesto y listo. Nuevo Blend Plumero Atrapapolvo. Atrapa el polvo donde quiera que esté. Fantasmas. Si bien muchos de los relatos son simples cuentos utilizados para asustar a los niños o restos de antiguas leyendas, los relatos presentes de testigos directos tienen un fuerte impacto difícil de subestimar. En La Mano Peluda hemos escuchado más de 53,000 historias. Yo no creo que sean 53,000 mentirosos. Muchas personas han vivido grandes situaciones importantes y muy terroríficas. Y hay situaciones que me las platican y se viven en el momento. Nosotros no nos dedicamos a comprobar que sea verdad lo que nos comentan, nada más se expone, la gente ya dice, ¿no? Si es verdad o mentira. Hay un fenómeno muy interesante. Tú detectas, o puedo detectar, las personas pueden hacerlo también, cuando te están mintiendo o cuando te están diciendo una historia que la vivió otra persona, pero ellos se la ponen como que la vivieron ellos. Esto lo descubres con las repreguntas que haces. Ese es un método de criminología. Me salió la bruja, ¿ok? ¿Cuánto tiempo estuvo la bruja frente a ti? Como 20 minutos. Mentira. Te sale una bruja y tienes 3 segundos para desmayarte del susto o para salir corriendo. Es mentira. Entonces, a esas personas no les reclamo ni les reprocho nada. Las dejo que hablen y las voy aterrizando. Pero esa vez nunca nos habíamos imaginado, por ejemplo, que un pacto con el diablo
fuera como él nos lo determinó. Una vez me llaman del Monte, California, en los Estados Unidos, un joven que emigró de México a los Estados Unidos con sus 2 hermanitos, su mamá y su abuelita, porque pues, querían mejorar su condición de vida. Y él, siendo el hijo mayor, quería hacer algo por su familia para cambiar pues, su situación. Y le vino a la mente, ¿por qué no le vendo el alma al diablo? Y le pido dinero y le pido poder. Yo me imaginaba un pacto con el diablo, pues yo hago el pacto, le pido dinero, él me pide mi alma, pues hacemos ahí un trueque y pues ya, ¿no? Vivo feliz y disfruto lo que me dio. Pues no es así, o sea, en tu mismo pedir estás llevando la penitencia. Sucede que a los 11 meses después se le aparecen 3 sombras y le dicen, ¿quieres vender el alma? ¿Quieres poder? ¿Quieres dinero? Ok. Me vas a tener que dar el alma de un ser querido. Dice, no, mis hermanitos no, mi mamá no, la quiero mucho, mi abuelita. Y mata a la abuelita y me narra cómo mata a la abuelita. ¿Qué sucedió realmente aquel viernes por la noche? Los oyentes del programa nunca se enteraron de todo lo acontecido. El conductor transmitió solo una parte de lo que ocurría. Me dio mucho miedo. Bueno, si yo aguanté, no puedo decir eso al aire, porque hay muchas personas que se me pueden sugestionar. Nos dimos cuenta, no nos pueden contar, no nos pueden decir que no es cierto porque lo vimos. Siendo ya espeluznante lo que Josué estaba contando, lo que sucedería a continuación lo sería mucho más. Al paso del tiempo, él ingresó a una escuela en los Estados Unidos y en muy poco tiempo llegó a ser doctor en biología, increíblemente. Le llegó mucho dinero y me contaba que a diario le llegaban 15 o 20 mil dólares que se tenía que gastar en ese día y que no podía hacer el uso de ese dinero para ayudar a ninguna persona. Porque él pedía dinero a cambio de su alma. Dijo, bueno, pues sí, está bien. Pero la situación es que él tenía que gastarse ese mismo dinero el mismo día. Si no, a él le iba mal. Las entidades lo azotaban, le pegaban, lo torturaban. Eso me lo narraba por teléfono y pues era impresionante. ¿Podrías creerlo o no? Digo, tal vez, o sea, viene a la mente, ¿será posible? ¿O simplemente será una muy buena historia que inventó? Bueno, entonces él empieza a decirme, señor, aquí hay una persona enfrente de mí, algo, un ente. Un ente, sí. Es una mujer que flota con una gran boca y que le sale una gran lengua. ¿Y qué? ¿Por qué está ahí? Es que me ha parecido y me golpeó la otra vez cuando le regalé dinero a uno de mis trabajadores y ahora está conmigo. Y trae algo en la mano y se pone a llorar. ¿Qué trae en la mano? Le pregunto. Dice, es una como cruz invertida y que tiene un ojo en el centro. Y me dijeron que cuando viera eso me iba a morir y se arranca llorando, ¿no? Y estando al aire le empezaron a suceder que veía una mujer y conforme te fue llevando a la situación, con él nos llevamos 2 programas, porque el primer programa habló como a la mitad y empezó a contarnos y entonces tú vas también escuchando lo que está pasando y esa vez hasta así como que los vellitos, como se dice cotidianamente, se me puso la piel de gallina, pero no solo a mí, a todos los que estábamos. Y entonces le hablo al pastor Guaso, un pastor evangélico que es exorcista y que es muy comprometido con sus creencias, y lo pongo en contacto con él vía telefónica. Y el pastor le dice, tranquilo, ¿tienes una Biblia? Sí, abre la Biblia. No puedo abrir la Biblia, se me cayó la Biblia. Y entonces lo empiezan a golpear unas sombras. Dices, bueno, pues, qué historia tan bien hecha. Pero lo raro es que empiezan a hacer unos ruidos, así los diablos, y el pastor empieza a pelearse con ellos. Cállense, en el nombre de la sangre de Jesucristo les ordeno que se callen. Y entonces es ahí cuando me cae el 20 y digo, un hombre tan experimentado no lo pueden engañar con una historia falsa, ¿no? Si aún le quedaban dudas, pronto éstas se desvanecerían. Empieza a salir debajo de la mesa donde transmito un aire frío. No como el de refrigerador, sino un aire que te atravesaba hasta los huesos. Y la verdad empezó a darme un poquito de miedo. Ya era mucha la presión, el clima en la cabina se empezó a sentir helado, frío.
casi te podría asegurar que hablábamos y salía vaporcito. Empezó a tronar la cabina y le digo a mi productor, Nacho, préstame la Biblia. De esta forma, los conductores del programa de radio pasaron de ser receptores de la historia a convertirse en activos participantes de ella. Abro la Biblia y leo, el Salmo 91 y el 121 son muy fuertes. Lo empiezo a leer y la hoja se hacía así, se enrollaba sola. Digo, pero el viento no puede ser, no puede enrollar una hoja. Y la volví a desenrollar y otra vez solita se enrollaba. Pensamos que era una coincidencia, que era algo, pues, aire, ¿no? Podía ser. Nosotros en ese momento estábamos muy tensos. La narración de este chavo era muy dramática. La persona estaba en llanto, estaba arrepentido, estaba desesperado y nosotros así lo sentíamos. Nosotros nos veíamos a los ojos y los dos, o sea, hasta se nos llegaron a escurrir lágrimas, pero no por el llanto de la persona, sino porque estamos tan pendientes que ni siquiera nos dábamos oportunidad de parpadear. Sucede que, ok, se cerró la Biblia, la volvimos a abrir, pero ya fue demasiado obvio que se volvió a voltear la hoja. ¿Son agresivos los fantasmas? Represéntalo. En muchos casos, su aspecto, al menos, es claramente maligno. Era una primera comunión masiva o colectiva, donde hay muchos chiquillos y todos juegan, brincan, gritan, van, corren. Y los adultos no hay control con ellos, ¿no? No controlan a los niños, entonces es un ambiente pesado. Yo, de primera impresión, pensé que era eso. Pero al empezar a ver mi entorno y un poquito más arriba de la cabeza de la gente, empiezo a detectar energías volátiles muy rápidas y yo dije, eso es lo que me está absorbiendo mi energía, es lo que me está haciendo sentir mal. Joaquín Reyes Martínez fue testigo de presencias fantasmales durante una misa, pero este testigo pudo brindar algo más que su relato. Llegando el momento en que se termina, agarro al niño y le digo, vente Iván, vámonos. En ese momento en el pasillo me intercepta un camarógrafo y me dice, la foto del recuerdo. Le digo, ok, la foto. No póngase derecho, nos toma la foto, pero en ese momento yo me hago para atrás porque siento cómo pasa algo frente a mi cara y me hago hacia atrás, pero no lo testifico hasta que veo la foto. Entonces me dice el camarógrafo, no se mueva por favor, va a haber otra foto porque esta salió mal. En ese momento le digo, yo quiero esa foto. ¿Qué es lo que se ve en la foto? ¿Se trata de una energía especial o es simplemente un efecto de luces sobre el lente interpretado por un testigo sugestionado? Es para mí lo que yo había visto, que son entes, demonios. De hecho, cuando veo la foto, veo entre el niño y yo tengo la mano sobre el niño, él ligeramente agacha la cabecita, a mí me avientan un poco hacia atrás y en eso entra, en la foto está una garra de luz tocando la cabeza del niño, está la garra, está el brazo, está el dorso y está esta cosa que tiene cara como de simio, se está riendo, se le ven los colmillos y está echado hacia atrás, con unas orejas puntiagudas, los bigotes que le salen de una forma así de grandes, ¿no? Todo es luz, todo es energía. Y yo quiero verle algo diferente, porque yo estaba muy convencido de eso. Pero también yo a pensar en algo me pasó, no es cierto. Me pongo a ver la foto y empiezo a ver si había alguna luz que hubiese emitido un resplandor y que eso haya sido lo ocasionado por eso. Pero hay dos cosas, no hay focos de frente. Dos, que el mismo camarógrafo de esa reunión, de esa misa, me comentó que no era la primera que le había sucedido, que ya llevaba 7 anteriores malas. ¿Por qué atacan a la gente estos fantasmas? Las respuestas que algunos investigadores han encontrado son tan lógicas como escalofriantes.
Ellas tal vez den una pista acerca del gran interrogante. ¿Qué quieren los muertos en el mundo de los vivos? Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Editorial Plateada. Libros de Metafísica, Saint-Germain, Rubén Cedeño, Emmett Fox y otros autores. Haga su pedido. Distribución en todo el país. 0351-426-3654. Clases diarias y seminarios. Contáctenos. Email plateada@metafísicaplateada.com. Samantha Domínguez presenta cursos y seminarios para llegar a tu cielo. Promoción, segundo curso media beca. En agosto, numerología espiritual, metafísica y autoconocimiento. Reflexología de mano. Escuela de Reiki, cielo interior, todos los niveles y maestrías. www.cielointerior.com.ar 4382-9817. En tu casa, convivís con millones de gérmenes que causan enfermedades. Estoy aburrido, Roberto. Ya sé, ¿jugamos al dominó? Mirate este efecto dominó. Para ayudar a prevenir el contagio, usa Lisoform aerosol, que mata el 99,9% de virus y bacterias que producen enfermedades. Que tu casa esté desinfectada, que tu casa tenga Lisoform aerosol. La licenciada Alisa Damiani presenta el portal de terapias complementarias www.cerevi.com. Lanzamiento y presentación el viernes 19 de agosto, 19 horas, en la Casa Infinito. Informes 4300-1260 www.cerevi.com. El padre Gerula anuncia su próximo curso básico de radiestesia. Unifíquese como persona, desarrolle su intuición, entre en resonancia armónica con el medio que lo rodea y viva saludable. Domingo 21 de agosto. Informes 4760-1980, 4210-2287. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. ¿Qué buscan los muertos en el mundo de los vivos? ¿Acaso alguna tarea les ha quedado pendiente? Las campanadas suenan una y otra vez en la iglesia de Santa Felicitas. El badajo golpea contra el vaso de bronce y su vibración viaja por los aires para llegar en forma de helado susurro a los oídos de los espantados testigos. El martillo golpea una y otra vez, insiste, como si tratara de decir algo que nadie llega a comprender, y por ello insiste. Las campanas suenan, pero nadie las hace sonar. Teóricamente el día que se refaccionó la iglesia, se reciclaron los ángeles que están ubicados en el frente, sonaron las campanas sin haber un campanero o alguien en el campanero que les estuviera tocando, y bueno, se le atribuye al fantasma de Felicitas. La tragedia y la injusticia a veces no se olvidan. Los relatos del sufrimiento deben ser contados una y otra vez. Persisten a través del tiempo. Sus víctimas no logran descansar. La iglesia de Santa Felicitas lleva en sus raíces una historia de pasión y muerte de la cual parece haberse nutrido. Un hecho histórico, más allá del fantasma, es el de Felicitas Guerrero de Álzaga, que se cuenta en Barracas, frente a la iglesia de Santa Felicitas, en la calle Isabel la Católica y Pinzón. En ese lugar estaba la casa de la familia Guerrero, en la Plaza Colombia, lo que hoy es la Plaza Colombia. La casa se tiró abajo y ahí se hizo la plaza, y en los fondos se construyó la iglesia en 1879. Cuando Martín de Álzaga murió, sabía que dejaba una herencia fastuosa, compuesta por propiedades de inmenso valor. Lo que no sabía era que el bien más codiciado no sería ninguno de sus terrenos, sino la joven Felicitas Guerrero, su viuda. La bella muchacha, joven y rica, se convirtió pronto en blanco de las miradas de los hacendados más importantes de la ciudad.
Respetuoso y galante, Enrique Ocampo se acercó hasta la mansión de los Álzaga. Llevaba semanas cortejando a Felicitas y pretendía de una vez definir su situación. Felicitas recibió con desagrado la noticia de la inesperada visita. Su corazón se había inclinado ya por el estanciero Samuel Sáenz Valiente, con quien se acababa de comprometer. ¿Cómo era posible que él, el señor Enrique Ocampo, hubiera sido rechazado? Por ello, decidió esperarla todo lo necesario hasta que Felicitas no tuviera ya excusas para negarse y se viera obligada a recibirlo. Tal vez por ello, un revólver cargado de malas intenciones acompañaba a Ocampo descansando en el interior de su chaqueta. Rendida ante el obcecado pretendiente, Felicitas se reunió con él. El protocolo reguló el inicio de la charla. Pero la herida que Ocampo llevaba en su orgullo pronto comenzó a doler, y pasó de los tratos galantes y corteses a expresar su molestia y su sensación de haber sido injuriado. Felicitas comprendió que estaba ante un hombre perturbado y peligroso. Ocampo perdió pronto toda urbanidad y soltó su furia. La discusión se puso violenta. Felicitas había rechazado el fuego de la pasión de Ocampo. No pudo rechazar el fuego de su pistola. Pero lo que a la gente le extraña es la aparición supuesta del fantasma los días 30 de enero, que es el día del aniversario de la muerte de ella, del asesinato de ella. El alma de Felicitas ronda aún por los terrenos de lo que fuera su casa. Merodea todavía reviviendo el trauma de su muerte. Cuando una persona muere violentamente porque la asesinan en un accidente, no hablamos de un suicidio. Hablamos de algo que está fuera de su alcance, como es un accidente o un suicidio. Esas personas entran en un estado de aturdimiento y depende la evolución que tengan, es el tiempo que se van a tardar en darse cuenta. Y normalmente se quedan en el lugar en donde ocurrió y entran en algo que se conoce como una dimensión molecular. Están repitiendo la escena del accidente constantemente, diario. Entonces tienen un sufrimiento tremendo hasta que logran darse cuenta, de acuerdo a su nivel de evolución, y ya pueden liberarse de eso y trascender finalmente. ¿Tratan los fantasmas de resolver asuntos pendientes después de morir? Cuando la muerte es violenta y abrupta, los espíritus parecen quedar atrapados y no tener tiempo de prepararse para emprender el viaje al más allá. Se piensa que las personas que fallecen o muy jóvenes o ya mayores de una forma inesperada o accidentada, que dejan cosas pendientes, se les llegan a manifestar a familiares o amigos, sobre todo que tengan la percepción de poder comunicarse con ellos. Se les aparecen en sueños o en sonido o en imagen, pero vamos a tener en cuenta que ellos no tienen la intención de espantar, pero como nosotros no estamos preparados para ello, pues al ver algo así, pues te impresiona. A veces, los fantasmas se quedan en el mundo de los vivos para testimoniar la injusticia. Otras veces, para dar fe del horror. En esta historia de Rufina, cuando yo la desarrollé literariamente en el libro Historias ocultas en la Recoleta, tomé muy en cuenta todos estos factores que de alguna manera confluyen en su muerte, tan joven y en circunstancias tan particulares, ¿no? Su situación de hija primero ilegítima, luego legitimada, la desigualdad de sus padres frente a la sociedad, el ámbito, pese al dinero que ella tenía, el ámbito relativamente estrecho en que tenía que moverse. Corría el año 1903. Rufina Cambaceres, hija de un famoso escritor fallecido, se disponía a asistir esa noche a una velada en el Teatro Colón. Hay muchos detalles extraños, ominosos, ¿no?, que signan esta muerte. Una chica joven, soltera, probablemente sin compromiso aún, porque no aparece al menos anunciado en sociedad en ningún momento un posible compromiso de ella. Bueno, una señorita expectable, casadera, que se está vistiendo para ir a una velada de gala en el Teatro de la Ópera el mismo día de su cumpleaños, y que se prueba frente al espejo una joya que su madre le acaba de regalar para ese cumpleaños.
En ese momento es cuando Rufina tiene un síncope. Cuando su madre entró a su alcoba, la creyó muerta. El síncope es fulminante, la creen muerta, pero aparentemente no es así. Rufina fue enterrada en el cementerio de la Recoleta, según acostumbraban las familias más adineradas de Buenos Aires. Sin embargo, algunas horas después, Rufina despertó. Estaba dentro del cajón, ya cerrado, y dentro de la bóveda familiar. Por testimonios posteriores, pareciera ser que Rufina intentó, una vez en la bóveda, salir del cajón, se despertó, trató de salir. Hay diversas versiones, unos dicen que simplemente el ataúd estaba desplazado y que había arañazos y huellas de intentar liberarse. Otros ya llegan a decir que Rufina llegó a salir hasta de la bóveda y que estaba asida a los barrotes de la reja del cementerio, lo cual parece bastante improbable. Pero sí, el hecho que efectivamente parece haber ocurrido es que Rufina fue enterrada prematuramente como un personaje de Poe. Los gritos y los esfuerzos de Rufina por salir fueron vanos. Nadie la escuchaba y la tapa del cajón estaba bien cerrada. Tuvieron que pasar varios días para que un cuidador del cementerio notara que el cajón no estaba en su lugar. El fenómeno de la catalepsia, que en ese momento parece haber sido bastante común, un especialista al que se consultó, neurólogo y psiquiatra, señalaba que estos fenómenos tienen mucho que ver con situaciones psicológicas, mucho más que con situaciones físicas. Y en el caso de Rufina yo traté de entenderlo sin tomarlo como causa determinante, pero de entenderlo, de comprender a través de su situación familiar. Rufina Cambaceres despertó de su sueño cataléptico tan solo para comprobar con espanto que había sido enterrada viva. La desesperación, el horror, la locura. Hasta el día de hoy, los testigos aseguran que por las noches aún grita tratando de escapar del cementerio. Pero a veces no se trata solo de dar testimonio. En algunos casos, los fantasmas tienen tareas concretas que realizar. Dos ladrones cometen su robo y uno de ellos lo arroja a las vías del metro para no darle su parte. Entonces, ya se traslada una semana, 2 semanas después, en la misma estación, el conductor de un convoy tenía una novia y este hombre lleva a la novia al lugar donde había fallecido ese hombre. Sí se ve que era un ladrón. Entonces, la novia se va y empieza a sentirse mal. ¿Sabes qué? Mejor no vamos al cine, mejor me voy a la casa, me siento muy mal. En la noche se le manifiesta y le dice, ¿sabes qué? Yo soy fulano de tal. Yo soy quien falleció en ese lugar. Y además, necesito que tú vengues mi muerte. Si tú lo haces, te voy a dar parte del botín. Yo sé dónde está enterrado el botín. En otros casos, los espíritus no están dispuestos a alejarse hasta no haber ayudado a sus deudos. Una persona se queda viuda y el seguro no se lo querían pagar, el seguro de muerte del esposo. Entonces el esposo se le mete en un sueño y dice, es que los papeles los tengo escondidos abajo de tal lugar, y se los dio. O sea, dices, ¿cómo es posible? O sea, la señora nunca sabía dónde estaban los papeles, pero se lo comunicaron. Sí se llegan a quedar por el mismo amor a la familia. No quieren irse, quieren seguirlos protegiendo. De hecho, muchos de ellos no están conscientes de que ya no tienen un cuerpo físico. Entonces están junto a su familia, finalmente terminan enterándose porque ellos pueden verlos, pueden oírlos, pero ellos no lo ven a él, ni lo oyen. Un viento helado recorre la noche. Las desérticas calles son sacudidas por un grito lastimero y desgarrador. Se trata de La Llorona, una leyenda mexicana que se reedita con cada aparición. Miles de testigos la han escuchado en toda ciudad o pueblo de México. Yo creo que dentro de las tradiciones de los pueblos hay una parte mítica, una parte mística y una parte histórica.
Dentro de la parte histórica de La Llorona se habla tal vez de Marina, que fue la que entregó a su pueblo y de alguna manera llora por los hijos, que son su pueblo mismo. La parte mítica es la leyenda de que sale gritando, ¡ay, mis hijos! Y la parte mística, bueno, yo creo que es lo que hablamos hace un momento, se quedó con esa carga emotiva. Ahora, si es realidad o es mito, yo creo que dentro de todo esto siempre hay un fondo atrás, una realidad. Si nosotros vemos algo es que existe, sentimos algo es que existe, y hay mucha gente que da testimonio de que la ha visto y de que la ha escuchado. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los hijos que lloran. Para algunos se trata de su pueblo devastado por Hernán Cortés, y su grito de dolor se convirtió luego en una expresión para amenazar a los colonizadores. Para otros es una historia más reciente. Me han hablado desde el norte del país, del sur, de todos lados, de diferentes apariciones de La Llorona. Hemos hecho algunas investigaciones, hemos llegado a escuchar gritos, pero no es el clásico de ¡ay, mis hijos! No, es un grito lastimero, un grito así como que alguien está sufriendo mucho. Se dice que La Llorona, cuando se manifiesta, cuando se oye el grito cerca, ella está lejos. Y al revés, cuando se oye el grito lejos, ella está cerca. Ella siempre va a estar relacionada con agua, o donde hubo agua, un lago, un río, no sé. Y bueno, pues se dicen muchas historias, pero la que más encaja en todos los lugares, que una mujer fue engañada por su esposo y que en venganza mató, ahogó a sus niños, y que ella fue castigada para que su alma estuviera penando por el resto de los tiempos. Lo cierto es que su llanto continúa derramándose por las calles. Algunos espíritus parecen estar condenados eternamente a penar en la tierra. Otros solo se quedan el tiempo suficiente para concluir algún asunto pendiente. Pero, ¿qué son los espíritus? Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Basta de angustia, infelicidad, inseguridades. Es hora de buscar una solución. Consulte al profesor Daniel Orlando, especialista en problemas de pareja y conflictos de intimidad personal. Él tiene la experiencia, la percepción y la energía para que juntos se encuentren la solución. 4279-0580. La Asociación Psicofísica Argentum Armonización Psicofísica, el método más moderno, rápido, económico y eficaz para solucionar dolores, malestares, disfunciones, estrés, bloqueos, miedos, angustias. En pocos minutos se obtienen resultados sorprendentes. Informes 4383-5454, www.argentum.org.ar. La numerología es una disciplina que permite desarrollar el potencial de cada persona. Cursos de 1 año con salida laboral y cursos de 3 meses con Jara. 30 años de experiencia en numerología. También consultas personales y estudios numerológicos grabados. Jara, 4797-3994. Las franelas solo mueven el polvo de un lugar a otro. Ahora con el nuevo Blend Plumero Atrapapolvo, olvídate del polvo de tu casa definitivamente, porque sus exclusivas fibras extra largas atrapan y retienen el polvo de una sola pasada, inclusive en lugares difíciles. Y una vez lleno de polvo, cambia el repuesto y listo. Nuevo Blend Plumero Atrapapolvo. Atrapa el polvo donde quiera que esté. Los fantasmas producen terror, pues violan el orden de lo permitido, de lo esperable. Nada produce tanta desesperación como percibir la existencia de aquello que no existe. Cuando la misma muerte invade el mundo de los vivos, nada puede contener el espanto. Una línea aérea muy famosa, tenía un vuelo que salía de México, Nueva York, París. Entonces, las personas de ese vuelo, que no voy a decir ni el número porque lo van a identificar, se quejaban de que los espantaban en el baño o donde estaban sentados. Sentían que les respiraban aquí en los oídos, o iban al baño y en el espejo les ponían recados, y era la queja constante hacia las azafatas. Oye, espantan en este avión. No, señora, cálmese, ¿no? ¿Cómo van a espantar?
Sucede que pasaron semanas y las quejas fueron más y más y más, hasta que la compañía dijo, seguramente alguien nos está boicoteando y ha de ser una compañía aérea competidora. Pues contratan una agencia de investigaciones en los Estados Unidos, y un investigador, 52 años, dice a ver si es cierto que espantan, o quién quiere jugar una broma a los pasajeros, y toma el vuelo. El investigador pronto descubriría que no se trataba de una broma. Cuando estaban en el Inter de México a París, no, de Nueva York a París, él estaba en un asiento, estaba durmiendo, y que lo empiezan a ahorcar, y empieza, ¡ah! Y la gente se empezó a levantar y a ver qué le pasaba al señor, pensaron que era un ataque. Llegaron las azafatas, ¡ay, qué pasó! No, me están ahorcando, y le descubren, y ven que se le hundía aquí, como si una mano le estaba apretando, ¿no? Y total, pasaron minutos y lo soltaron. Y él, espantadísimo, llega a París y de ninguna manera quiere regresar a ese mismo avión, se regresó por otra línea, ¿no? Entonces, un cubano, una persona cubana directiva de esa empresa de aviación, dice, aquí hay algún espíritu o algún diablo o algún ente que está causando esto. Y los americanos dijeron, ay, ¿cómo crees? Estás loco, ¿cómo crees en esas cosas? No, sí. Es más, de mi bolsa yo voy a pagar a un parapsicólogo que venga a investigar. Y de su bolsa sacó y trajo de Cuba a unos investigadores. Y hacen la misma trayectoria, y resulta que ese avión estaba plagado de energías negativas y de que tenían como esclavos a espíritus de personas muertas, porque ese avión había servido para trasladar los cuerpos de la matanza de Guyana, del suicidio colectivo de Guyana, y ahí se quedaron en ese avión. O sea, algo muy interesante, ¿no? ¿Son los fantasmas el espíritu de los muertos? Si es así, cabe preguntarse cómo es posible que haya, tras el fin de su vida, una continuidad del alma persistiendo en el mundo terrenal. ¿Existe acaso alguna conexión con el más allá? Se habla de 7 dimensiones fundamentales o básicas, se habla de 49 planos de existencia, porque vamos a recordar que cada dimensión es como, son 7 dimensiones, 7 por 7, 49, están en octavas. Si nosotros vemos los olores, vemos los colores y vemos los sonidos, todo en octavas superiores y en octavas inferiores, pero son 7. Es la octava en cuestión, 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, nos dan 7, por 7, 49 planos de existencia. Nosotros somos de la tercera dimensión. Pero si las dimensiones están interconectadas, ¿por qué solo en algunos casos esta continuidad se muestra? Los seres humanos pensamos que somos un ser humano que tiene experiencias espirituales. O sea que de alguna manera estamos entrando en un mundo que desconocemos, que a veces percibimos, a veces no, a veces sentimos, a veces no. Es exactamente a la inversa. Nosotros somos seres espirituales que tenemos experiencias humanas. El cuerpo físico no es más que un vehículo, de varios vehículos que tenemos. Es un vehículo que nos permite manifestarnos en este plano. Ese vehículo tiene sus propias características, que son los 5 sentidos, para ponernos en contacto con esta tercera dimensión, o sea, con la dimensión de formas. Nosotros, como espíritus, venimos de la misma naturaleza que fue creado todo el universo. Todo el universo es espiritual o energético. Será lo mismo, nosotros somos energía consciente. ¿De qué están hechos los espíritus? ¿Cómo pueden ser percibidos por los sentidos si no tienen alguna existencia material? Y si podemos ver, por ejemplo, qué son los átomos, cómo se juntan para formar una molécula, vamos a darnos cuenta que hay átomos que no se juntan con otros, porque no son compatibles. Entonces, no pueden juntarse jamás para formar una molécula de lo que no se conoce, o de lo que es armónico. Hay una ley cósmica que se llama de atracción y repulsión. Todo se atrae y se repele según su naturaleza. Si nosotros tenemos un átomo con una vibración específica, puede juntarse con otro, porque los átomos vibran, son como sistemas solares. Pero si hay uno que no es análogo a él, rebotan, se repelen. Entonces, toda la energía del cosmos es consciente, en diferentes organizaciones y en diferentes niveles. Nosotros somos solamente un nivel. Si los fantasmas o los espíritus son finalmente energía, entonces debería haber alguna forma de recoger evidencia física de su existencia. Numerosos investigadores se han abocado al tema. Sabemos muy bien que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, se ha pesado también
cuánto pesa esta energía llamada alma. Tiene un peso. Y se sabe que cuando una persona muere, hay un momento determinado en que al abandonar esta energía, el cuerpo de esa persona, se aligera ese cuerpo. De tal manera que hay algo físico ahí. Unos investigadores no descartan que los fenómenos fantasmales tengan su origen en civilizaciones técnicamente más avanzadas que lograron un uso ilimitado de estas posibilidades. También se habla de que los seres extraterrestres dominan al menos 11 dimensiones, de tal forma que pues podría ser la conexión que existiera con los seres venidos de otros planetas con profundos conocimientos, ¿no? Yo no sé si en algún momento ellos podrían incluso llegar a estar en contacto con estas entidades ya desaparecidas. Resulta por demás interesante. Es muy difícil dar cualquier tipo de respuesta a una pregunta así, ¿no? Pero pues la posibilidad como tal existe. Todos están de acuerdo en que se trata de especiales manifestaciones energéticas. Los fantasmas están constituidos por energía, más sutil que la de nosotros. Es materia, pero más sutil. Hay fantasmas que llegan a dejar rastros de ectoplasma en las paredes, en los muebles. Es una especie de gelatina, es un líquido viscoso, espeso. Sí, en las sesiones espíritas, cuando hay mediums que tienen esa facultad de soltar esa energía para que el espíritu que llamaron, el ser que llamaron pueda manifestarse, lo toma. Y sí, son materiales, pero muy sutiles. Dependiendo de la energía que se les brinde, que se les proporcione, es, vamos a decir, la fuerza con que se van a ver. Si es muy poca, se ven apenas, como si fuera un humo muy ligero, hasta llegarse a ver casi físicos. Depende del medium, depende de las circunstancias, depende de la luz también. Definitivamente los fantasmas son una energía. Es una energía que considero yo que en cierto momento se llega a acumular y se manifiesta. No podría decirte si esta energía tiene inteligencia para mover las cosas voluntariamente. Lo que sí te puedo decir es que a veces cuando hemos tenido relación o contacto con energías de este tipo, pues sí llegamos a sentir que tienen inteligencia, ¿no? Que se mueven buscando un fin, un objetivo. Los fantasmas definitivamente, muchas veces la persona los genera en su cabeza. Pero ya cuando es más de una persona, 2 o 3, que pueden ser testigos de su presencia, ya no hay duda, no cabe duda. Y que sean entes energéticos explicaría por qué asustan. Sería una cuestión de supervivencia. La gente, una de las cosas que más los engancha es el temor. Vamos a ver que son seres espirituales energéticos. De hecho, no van a ingerir un alimento como lo hacemos nosotros, físico, a través del cual van a sacar nutrientes. No, ellos son energéticos, se alimentan de energía. Entonces, en el momento, por eso asustan, en el momento que un ser se te aproxima y tú te espantas, hay una segregación de adrenalina. Entonces, es una explosión energética tremenda. Y eso es lo que ellos comen. Entonces, la pasan espantando gente para poderse alimentar. Y entre más te espantas, y entre más miedo tienes, más se alimentan y más crecen. Algunos fantasmas tratan de compartir su dolor. Otros gritan a través del tiempo la injusticia que han padecido. Advierten sobre futuros infortunios. Informan sobre tragedias ya sucedidas. Pagan deudas inconclusas. Expían sus culpas. O parecen obedecer a oscuros impulsos demoníacos. Pero tienen algo en común. Todos abrigan alguna tarea. Algo les ha quedado pendiente y resuelto en los tiempos de la vida. Pero los tiempos y las formas de la muerte parecen distintos. Las tareas pendientes parecieran no tener fin. A cambio, la muerte le brinda a los fantasmas la eternidad para seguir intentándolo. En su repetición, tratarán de que no queden lágrimas por llorar, ni promesas sin cumplir, ni clamores sin ser oídos. Por eso asustan, generan compasión. Los fantasmas brindan la esperanza, la de que tal vez no todo termine cuando termina. Por eso fascinan a quienes los encuentran en este mundo. No albergo la menor duda de que el mundo angélico es
muchísimo más poderoso, muchísimo más rico, bello y apasionante que el de los demonios. Y así como el demonio alguna vez se puede acercar a nosotros, los ángeles, el ángel de la guarda, siempre está a nuestro lado, siempre. Con lo cual, pues es siempre una ayuda el pensar eso. A mi lado hay un espíritu angélico que le han dado esta misión, la de protegerme, la de ayudarme en todo momento.